Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión vamos a descubrir a Patricia Sosa. Me habéis pedido muchísimo Patricia Sosa en el canal, pues vamos a reaccionar y vamos a descubrir sobre todo a Patricia Sosa porque no la tenemos en el canal. Y esto no puede ser, no puede ser de ninguna de las maneras. El valor de los sueños, el valor de los sueños. Bueno. Me habéis pedido bastante esta canción, no sé tampoco. Puedo intuir que Patricia Sosa también es argentina. De hecho, es que podría mirar en Wikipedia, pero sí que es cierto que en Wikipedia siempre no dicen la verdad. Porque una de las ocasiones que yo reaccioné a no sé, no me acuerdo quién, me ponía que estaba casado con no sé quién y luego me dijiste en comentarios, pero si está divorciado hace ya años, está divorciado, por el amor de Dios. Digo, vale, pues nada, pues estupendo, pues muy bien. Pues nada, Wikipedia, muy fiable tú, ¿eh? La verdad es que eres muy fiable. Nada, Patricia Sosa, oye, pues vamos a empezar con ella. Puedo intuir de que sea del folclore argentino porque me lo habéis pedido en alguna canción que he reaccionado de Abel Pintos o de Luciano Pereiras. Recordaros, si aún no lo habéis hecho, el botón suscribirme lo tenéis aquí abajito, el botón de la campanita lo tenéis ahí al ladito que pone la campanita, le dais, ponéis todas, porque luego si no nos va a informar de todas las notificaciones. Luego tenéis el botón unirme, que el botón unirme, si queréis uniros al canal, me parecerá estupendo y extraordinario, y si no, pues también me parecerá estupendo y extraordinario. Tenéis otras formas de colaborar con el canal a través de PayPal. Os dejo toda la información aquí abajito donde está el título de la canción. Pues aquí al ladito, tenéis una flechita, ¿vale? Una flechita que le dais a la flechita y ahí sale el desplegable. Bueno, empezamos con Patricia Sosa. Vamos allá. El valor de los sueños. Cuando yo te vi lloraré y morir no supe hablar. Veis que está al contrario las letras, ¿verdad? Esos son filtros que pongo yo para que no detecte el copyright, porque siempre me estáis preguntando y diciendo, ¿por qué están de lado las letras? No sé qué, porque volteo la imagen, una de las cosas que me da lo mismo porque lo bloquean igual. Pero bueno, yo lo intento siempre y lo intento de todas maneras posibles, habidos y por haber. Pero bueno, esta chica, ¿qué voz tiene? Esta chica, por el amor de Dios. O sea, esta chica tiene una voz así como que muy profunda, ¿no? Es muy grave, ¿no? Esta voz. ¿Qué hay que decir cuando miente el dolor? Cuando miente el dolor. Uy, la encuentro la voz muy negra, ¿no? Pero además es que utiliza tuan. O sea, utiliza voz nasal, impostada aquí en la cavidad nasal. Cuando muere el dolor. Es como que muy nasal también. Es mejor un golpe a la pared, un golpe de piedad. Ahí ha subido un poquito. Es un golpe a la pared de piedra. Ahí ha subido piedra. Ahí ha subido un poquito, voz de cabeza. A no creer que tu amor es verdad. Pero bueno, pero ¿y esta voz? Por el amor de Dios. Patricia Sosa, ¿de dónde has salido tú? ¿Alguien me lo puede explicar en comentarios si es tan amable, por favor? ¿De dónde ha salido esta mujer? Mira que realmente me la habéis pedido muchísimo en el canal, pero es que no me da la vida, no me da la vida, no me da la vida. Porque entre que tengo que mirar si las estadísticas son buenas, que tengo que mirar que realmente queréis ese grupo, porque. Pero llegó el momento de Patricia Sosa y Patricia Sosa me dejó apaguata perdida. Tan cansada de buscar lo que no está en tu corazón. Me puedo ir sin más remordimientos. Que esto lo hago pocas veces, pero lo quiero hacer ahora. Lo hago pocas veces en el sentido de hacerlo en mitad de lo que estoy grabando, ¿no? Pero lo tengo que hacer ahora. Argentina. 65 años. Contralto. O sea, es que no me extraña.
A ver, Patricia Elena Sosa, el 23 de enero de 1956. Es una cantante, compositora y actriz argentina que a mediados de los años 70 fue el líder del grupo Nomaday Soul. Luego, en los años 80, fue voz líder del grupo La Torre y luego emprendió una carrera como solista. Vale, o sea, discográfica, vida y carrera. A ver, vamos a ver qué pone aquí. Ocupación, actriz, cantante y compositora. Seudónimos, Patri, Pato. Géneros, rock, rock. Por eso le escuchaba yo esa voz, por eso le escuchaba yo esa voz. Rock, balada, pop, tango y música tradicional. O sea que también viene del folclore argentino. Instrumento, voz, tipo de voz contraalto. Vale, 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 vale. Ya decía yo, digo, es que tiene algo en la voz de... Sí, es que es eso, es que viene algo de ahí, viene algo de ahí. Carrera en solista, discografía con Nomadic Soul, solo 2 discos, con Nomadic Soul, luego con La Torre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 discos, y luego como solista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como solista. Hay lugar para creer, hay lugar para no ver. Elijo ver la luz. ¿Ves? Es que eso es muy soul. La luz es muy soul y también tiene toques rockeros y también tiene toques ahí como... Ostras, pero es que en la vida podría intuir que venga del folclore argentino. Vamos, de hecho, es que antes lo he dicho porque evidentemente me lo habéis pedido muchísimo en las reacciones de Abel Pintos y Luciano Pereira, pero no sabía que venía del folclore argentino. Entonces yo al principio del vídeo he dicho, seguramente venga del folclore argentino, porque me lo habéis pedido mucho en esos vídeos, pero que no tenía al 100% seguro. Es que también, canción tradicional, claro. Dejo aquí mi cruz. ¡Ostras! El espejo de mi corazón no puede más, ya se quebró. A ver, o sea, vamos a ver, o sea, esta mujer ahí en ese vídeo tiene que tener a lo mucho 40, 50, vamos a poner, 40 y pico largo, 50. No puedo tener mucho más. No puedo tener mucho más, porque si no sí que me tiro por un puente, o sea, entonces yo, que tengo 40, ¿cuántos aparento? ¿Hola? ¿Y esa voz? Madre mía, ojalá tuviera yo esa voz con 50 años, madre mía. De tanto ver mis heridas de amor. Tiene muchas dinámicas en la voz, es que coge de todo en la voz, o sea, coge melismas, coge belting, coge vibratos, coge una voz nasal, coge una voz media, o sea, una voz media, una voz mixta, media, que se le llama, voz entre cabeza y pecho, ¿no? Una voz media, mixta, es que coge de todo esta mujer en la voz. Soy el frío del cristal por el que no miras mi libertad. Y esa herida mortal. ¿Os habéis dado cuenta? Esa herida mortal. Es muy abierto esa laringe, muy abierto para que salga la vocal como gollón de aire, como ha hecho a esa herida mortal. Es muy abierta esa laringe. Es que tiene toques ahí muy... Tan cansada de buscar lo que no está en tu corazón. Además es que tiene también una voz como si fuera todo el rato... No es Raspy Boy, no es Raspy Boy. Esa voz no se le llama Raspy Boy. Un Raspy Boy es... Eso es Raspy Boy. No tiene siempre esa capacidad de hacer en toda la canción eso, ¿no? Y no se le llama tampoco voz rasposa. Voz rasposa no es tampoco. No sé cómo se le llama. Bueno, sí, contralto, pero ese timbre que tiene de voz. ¡Ah! Me puedo ir sin más remordimiento. Hay lugar para creer, hay lugar para no ver. Elijo ver la luz. Es que el para ver, hijo de la luz. O sea, es que cambia totalmente todo. Sube y baja, o sea, es como... ¡Yu, yu, yu, yu!
Hace lo que quiere también con la voz, por el amor de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por el amor de Dios? Te dejo aquí. Pero que ha hecho un flip ahí también. Ha hecho un flip también. O sea, con una voz tan grave, ¿cómo puede hacer un flip? No entiendo cómo con una voz tan grave, tan de pecho, puede hacer un flip. Si un flip es directamente de garganta, o sea, se tiene que hacer un flip de garganta. Un flip es cuando tú estás cantando y cortas un poquito la nota y sigues. Pero un flip se hace con voz mixta, no con una voz de pecho. Es que es brutal. Cuando el rigor del silencio me puso el alma en los pies. Es que es alucinante. Una voz excepcional, o sea, excepcional. Solamente el valor de mis sueños cambiaron la suerte que ya se ha ¿What? ¿What? O sea, al igual que son súper difíciles los agudos, son igual de difíciles los graves. A ver, los agudos en chicas son más fáciles, los agudos en chicos son más difíciles, los graves en chicos son más fáciles, los graves en chicas son más difíciles. Pero esta mujer, los agudos, o sea, los graves que hace, son excepcionales. Ahora, también os digo una cosa, también habría que escucharla con algún agudo, ¿eh? O sea, los graves los hace, vamos, los graves los hace chapó, pero los agudos, ¿cómo los hará? Me gustaría descubrirlo. Cuando se enciendan las luces y ese brillo no deje ver. ¡Ay, ha hecho un Raspy Boy! ¡Ese brillo! ¡Ese brillo! Eso es un Raspy Boy, ese trocito. Cuando todo parece tan negro, yo solo me enciendo buscando nacer. Ya no quiero escuchar más, me aburre tu canción. Es que tiene mucho soul. Esa tiene una mezcla ahí de todo. O sea, tiene mucho soul, tiene mucho. Seguramente el folclore era en su primer trozo de carrera discográfica, ¿vale? En los dos primeros discos que sacó con el grupo que ahora mismo no recuerdo, que lo hemos leído antes en Wikipedia. Seguramente ese de esto sea de ese folclore que tiene, ¿no? Sea de los primeros grupos, pero ya os digo, del primer grupo, pero ya os digo, o sea, es una voz que tiene de todo, o sea, es una voz súper cañera, súper rockera. Y hay que decir, nuestro cuento acabó. No hablo más y me levanto, empiezo a caminar. Empiezo a caminar. Ahí también ha hecho un Raspy Boy con un vibrato también. Lo nuevo está, Lo nuevo está, voz de pecho, esperando llegar. voz de nariz, esperando llegar. Tan cansada de buscar lo que no está en tu corazón. Voz media, voz mixta, voz de garganta, voz de cabeza. Tan cansada ya de buscar. Es una voz media. No puedo ir sin más Voz de pecho. No puedo ir sin más remordimiento. mordimiento. Hay lugar para creer, hay lugar para no ver. Elijo ver la luz, te dejo aquí mi cruz. Ha habido de todo y más. De todo y más ha habido. Empezando porque ha hecho un flip. Después ha hecho voz de pecho. Después se ha ido a voz mixta. O sea, voz mixta, voz entera, voz mixta, voz de laringe, ¿no? Cuando el rigor del silencio. ¡Silencio! Voz de cabeza ahí con un vibrato, pero vamos, a tope de power. Me puso el alma en los pies. Ha hecho ahí un pequeño flip también. Me puso
puso el alma en los pies. Voz de cabeza. solamente la de mis sueños. Voz de cabeza con un vibrato. Solo el valor de mis sueños. Cambiaron la suerte que ya se ha Que echaste a perder. Ella misma ya hace ese grave. Echaste a perder. Lo hace muy abajo. Lo hace muy ¿Habéis visto la barbilla que la echa hacia abajo? La eché muy para abajo la barbilla. Y eso es estupendo. Eso es estupendo. Que se tenía que cantar así. Cuando se enciendan las luces y ese brillo no me Sigue teniendo esos raspy boy, sigue teniendo esos vibratos, sigue teniendo, vamos, una potencia en la voz que es brutal. Es brutal, Patricia Sosa, es brutal. Brutal. O sea, brutal como cantante. Y aparte es que tiene mogollón de versatilidad a la hora de coger todo lo bueno de un puñetero cantante. O sea, tiene una personalidad brutal en la voz. O sea, es que es personalidad pura, pero evidentemente cogiendo los recursos que ella tiene, que son mogollón de recursos, ¿vale? Mogollón de recursos son los que tiene en la voz, los sabe colocar perfectamente, evidentemente, con la edad que tiene, pues claro, ella pues habrá estudiado y demás, evidentemente, pero eso le hace llegar a lo que ha llegado, o sea, es que ya lo veis, lo que hace con la voz, que eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Cuidado, que esto no lo hace cualquiera. cuando todo parece tan negro, yo solo me enciendo buscando Eso ha sido muy nasal. Na, 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 na. Y ya lo que ha hecho antes, que no lo he podido parar. No lo he podido parar y me van a bloquear. Es extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria, de verdad. Esa potencia que tiene es brutal. Esa potencia que tiene es brutal. No sabía, vamos, no tenía conocimiento de Patricia Sosa. Por favor, por el amor de Dios. cuando enciendan las luces y ese brillo no me Voz de cabeza, sigue con los vibratos, ha hecho ahí también otro Raspy Boy, ha hecho ahí, bueno, es impresionante, de verdad. solamente el valor de mis sueños cambiaron la suerte. Cambiaron la suerte, cambiaron la suerte. ¿Qué es eso? Que echaste a perder. Un poco de soul ahí. Amor de Dios, Patricia Sosa, pero ¿qué es lo que tienes en la voz, que tienes en la garganta y que tienes en toda tu cavidad vocal que tienes, por el amor de Dios? Esto creo que era como un directo, ¿vale? Un directo, un vivo, para un programa de televisión. Por lo que he visto antes ponía Estudio Estadio, algo así. Estudio Estadio, algo así ponía. Pues es que no tengo nada más que añadir de Patricia Sosa, de verdad lo digo, o sea, me he quedado aluciflipando. De hecho, es que la canción ya dura casi 6 minutos, o sea, imaginaos de largo que se va a hacer el vídeo. Pero bueno, oye, pues si os gusta Patricia Sosa y queréis saber lo que hace, quedaros en el vídeo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción, muchísimas gracias por haberme recomendado a Patricia Sosa. Perdonadme, por favor, por no haberos hecho
caso antes, ¿vale? Porque sí que es verdad que es que no me da la vida, no me da la vida. Y si no me da la vida, pues no me da la vida. Luego estoy teniendo muchos problemas a la hora de que no me bloqueen los vídeos, en fin, bueno. Pero todo eso, vamos, eso yo lo averiguaré cómo se hace, como que me llamo Seila, por mis cojos, que el que lo hago, por mis cojos. Muchísimas gracias. Recordaros, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis por aquí al ladito. Ese botón es indispensable, ¿de acuerdo? Pone aquí al ladico, pone unirme, ese botón. Si le das, te abre un vídeo con las diferentes membresías que hay en el canal. ¿Puedes colaborar con el canal cogiendo una membresía mensualmente? Pues estupendo, vamos, y maravilloso de la muerte. ¿Que no puedes? Pues hombre, pues no pasa nada, corazón mío, que somos tan amigos y ya nos conocemos de hace 4 meses, relativamente poco, pero de hace 4 meses. Y sobre todo, agradeceros estos 4 meses. Lo dicho, un besazo muy grande, que no me lío más. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. ¡Mua! Luego no me extraña que los directos se alarguen hasta 2 horas y media. Chao. Felicidad y aún sentimos que es tan poco.